bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de las hojas de datos de los resistores, tanto variables como hemos mencionado en tutoriales anteriores, los de potencia, los integrados tanto de dos líneas como de una línea, y vamos a mostrar datos de diferentes fabricantes y cómo se caracterizan cada uno de ellos en forma muy general para que tengamos en cuenta a la hora de elegir un resistor. El fabricante Burst nos presenta un potenciómetro deslizante, el cual tiene unas características en las cuales está hechas de carbón y la recubierta de metal, y tiene un recorrido entre 15 y 60 milímetros, donde podemos tener un deslizador dual o único con opciones de detención en el centro y que cumple con las condiciones ambientales para este tipo de dispositivos. Aquí en la parte izquierda nos da unas características generales, que puede ser lineal y de audio, y nos da unos rangos de 1K hasta 1 mega para una tolerancia de 20% o resistencias de 500 ohmios como máximo para el 1% de tolerancia. La resistencia del dieléctrico es de 100 megaohmios a 250 voltios DC, y nos presentan unas potencias de disipación dependiendo del tipo de deslizante en su longitud, si es de 15 milímetros hasta 60, y va desde 0.1 vatios hasta 0,25 vatios. Si es para audio, va de 0,05 hasta 0,125 dependiendo de la longitud. También nos habla de unas operaciones máximos de los voltajes, dependiendo de la longitud también, que si es de 15 hasta 15 es de 100 voltios, si es de 20 a 60 200 voltios, y así sucesivamente nos siguen hablando. Pero hay aquí un elemento fundamental, que es el ruido del deslizador, que es importante sobre todo para el audio, que es de 100 milivoltios máximo. Aquí a la derecha nos muestra unas características ya del código, donde los tres primeros datos nos habla del modelo, los dos segundos datos nos habla de la longitud del deslizador, luego nos habla sobre las opciones de cobertura o del cobertor, si el deslizador es único o es dual, el estilo de los pines, la opción de centro de detención del deslizador, la longitud de este deslizador, si es de 10 o de 15 milímetros, el estilo del deslizador, si es de metal o de cualquier otro o de estos elementos que nos proponen acá. Y lo fundamental para nosotros es reconocer esta resistencia que está acá, que nos habla del código de resistencias y que es 203. Entonces, como nosotros ya sabemos, 203 es 20 por 10 a la 3 ohmios. Si vamos abajo, él nos respalda esa información, que nos dan unas medidas físicas del elemento. Y aquí en esta parte nos habla de que el 203 realmente es 20.000 ohmios o 20K. El fabricante SIS para esta ocasión nos presenta la serie 450, donde nos anuncia que es un potenciómetro rotatorio de 24 milímetros. Y nos da unas características generales sobre el montaje, las opciones concéntricas,
la disponibilidad de switcheo de potencia, los paneles metálicos que contiene, los rangos de resistencias, que es de bajo ruido, y otras opciones de los metales que contienen estos elementos, que dependen de cada uno de estos tipos de conectores que tiene, que sean únicos o de tres, de varios, y en las cuales nos da una información de acuerdo a un código que lo presenta acá. El primer número es la serie, luego tiene una serie de datos que nos representa, por ejemplo, el estilo del terminal, el tipo de montaje o el estilo del montaje, la longitud del giro, el ajuste del giro, el código de la resistencia, la tolerancia, la forma interna cónica que tienen estos potenciómetros, si son switcheados, y nos presenta de alguna manera para dónde van los giros. Por ejemplo, lo que nos interesa, pues el número es 103, y esto equivale a 10 kHz, y también sus características eléctricas o sus especificaciones eléctricas nos habla de los rangos de este mínimo y máximo, y las unidades, que generalmente son en ohmios, y nos dan unas tolerancias en las cuales están dadas por menos 30 y más 30 en el mínimo y en el máximo, que es un porcentaje. Para este caso de 1 kHz podría bajar hasta 700 ohmios, y aquí también podría subir hasta 1.3 megas. También nos habla de el estrangulamiento del dieléctrico, que puede ser a 1080 voltioamperios, si está expuesto en un minuto, los rangos de potencia que tienen cada uno de los potenciómetros, que es de medio vatio, de un tercio de vatio, y el voltaje pues máximo de operación, y pues la resistencia que tiene ese dieléctrico, hasta qué resistencia podemos tener, que nos habla de 100 megaohmios, y el ángulo efectivo o de giro, que es de 300 grados, y nos dan otras características mecánicas en las cuales están construidos este tipo de potenciómetros. Nos dan algunos planos de ellos para poderlos montar en los sustratos o en las partes eléctricas o electrónicas que nosotros querramos implementar. Las resistencias variables o trimmers, que son de baja potencia y muchas veces son de precisión, también vienen las hojas de datos con toda su información. Aquí nos habla en primera plana es de cómo es el empaquetado, ya sea en cintas, en englomerados o en tubos, donde vienen por cantidades. Hay unas características generales, sobre todo que cumplen con elementos que son no nocivos, y aquí nos muestra las características de forma de los trimmers y cada uno de los componentes que contiene este elemento, y ahí nos los enumera en una tabla correctamente. Igual que todos, también trae un código de referencia en la cual pues nos da una información general y completa sobre este dispositivo. Nos habla aquí de la serie, del tipo de terminal, que si miramos ahí la tabla pues lo podemos especificar, la forma del empaquetado y la forma del producto, ya sea generalmente el ajuste superior, atrás o a los lados. Seguidamente pues nos da el código de la resistencia, mire, que es 5K ohmios, y ya conocemos que es 50 por 10 a la 2, que me da 1K. Entonces aquí abajo pues vemos todos los parámetros completos y de forma de cada uno de ellos en cuanto al empaquetamiento, y obviamente sus estructuras y sus códigos. También nos dan las características eléctricas y las características mecánicas, en las cuales pues nos hablan que va desde 10 hasta 2 megaohmios, con una tolerancia del 10%, y potencias que pues van hasta 0.5 vatios a unas temperaturas dadas que son lineales, y así sucesivamente podríamos tener pues la lectura de todas las diferentes características de este tipo de elementos. Y aquí también pues nos da unas características
o unos rangos de entrada máximos que podría tener ese elemento. También nos da la forma y las medidas en las cuales pues nosotros podemos incrustarlos o incluirlos dentro de los diferentes tipos de sustratos o implementaciones que nosotros querramos hacer. Entonces, como vemos, todos los dispositivos traen una información completa sobre sus características tanto eléctricas, mecánicas, de forma y también ambientales, en las cuales pues podemos tomar nuestra opción o selección. Para resistencias variables de altas potencias tenemos los reóstatos, en los cuales pues ya hemos comentado que son tubos envueltos en alambre, y de acuerdo a las características que nos hablan acá, pues que están recubiertos de una forma vitrea para temperaturas altas, para que las personas pues no tengan algún accidente de este tipo. Su construcción, su tolerancia, su estabilidad en cuanto a operaciones, y lo importante que está generalmente libre de plomo y tiene otras características de protección al medio ambiente de acuerdo al uso de estos materiales. Por eso pues lo hace un poco más atractivo, pero también es más valorado o con mayor costo, y también por las altas potencias que se manejan. Si miramos las características eléctricas, pues de acuerdo a los modelos, pueden venir desde 0.1 hasta 10.6K con una tolerancia del 5% o del 10%. También dan su peso, porque ya como son de potencia comienzan a tener relevancia pues el peso de estos elementos, que inclusive pues si progresamos hasta abajo llegan hasta potencias de 225 y podemos llegar hasta rangos de 337 kiloohmios. De igual manera traen unos códigos extensos, en los cuales pues acá nos dan que los 6 primeros dígitos corresponden a la identificación global de este dispositivo. La designación del terminal está dado por 2 dígitos. El terminado de estos terminales, que generalmente CSE nos habla que son libres de plomo, y este valor de 5 dígitos nos da el valor de la resistencia máxima que tiene este dispositivo, en la cual, si nosotros vemos acá, por ejemplo para este caso, nos dan un ejemplo que si es de 4 o de 5, estamos hablando de 1.5 ohmios, y cuando tenemos estos valores significa que son de precisión, y en lugar de el R está reemplazado por el K, significa que es 1.5 kilo ohmios. De igual manera aquí nos dan en el siguiente terminal la tolerancia, si es una J es del 5 y si es de K es de 10. Eso ya lo habíamos visto en tablas anteriores. Y también nos hablan acá que el empaquetamiento también está libre de plomo, y aquí unos códigos especiales que pues ya depende del fabricante y sobre lo que quiera mostrar, y en este caso pues tiene aquí varios números, y eso depende del estilo que va a tener este dispositivo. Pues aquí nos dan todas las características de medidas de ellos. Y con esto pues ya aquí tenemos las características generales de toda la familia de resistores variables, reóstatos, que nos da este fabricante, y que nos habla que tienen rangos de potencia desde 12 hasta 225 vatios, rangos de resistencias desde 1 hasta 398, tolerancias de 5 y 10%,
y los coeficientes de temperatura más menos 260 grados. Para 20 ohmios hacia arriba y más o menos 400 para un ohmio a 19.99 ohmios. Las temperaturas de operación, y obviamente siguiendo aquí con las características nos dan la resistencia del aislamiento, que es de 1 mega, voltajes que se aplicables al dieléctrico que soportan hasta 1000 voltios AC. Aquí nos habla que también tienen una caracterización inductiva, dado que todo material que sea conductor pues tiene una inductancia, y los pesos que podrían ir hasta las 10 libras. Entonces con esto nos dan todas las características que podemos tener de este dispositivo, que en general pues son ya de altas potencias y de altos costos. Como ustedes pueden ver en las especificaciones, son de alta calidad, pues dado que los materiales y las condiciones de variables que puede tener este dispositivo nos los presentan en estas hojas de datos. El fabricante AREN nos muestra una hoja de datos de una resistencia de altas frecuencias, como habíamos comentado, que se llaman terminaciones. Son de 50 ohmios y una potencia de disipación máxima de 150 vatios. Nos dan una descripción, pues que son de altas prestaciones y de nitrato de aluminio. Y hay unas alternativas de mejor calidad, que es óxido de berilio. Y nos dice que estas terminaciones son muy utilizadas en las comunicaciones celulares AMPS, GSM, DCS, PCS, PHS y UMTS, ya que manejan altas potencias y son ideales a la salida de los transmisores cuando se requieren. Son de película delgada, son de nitrato de aluminio, y los montajes pueden ser de níquel, plateado o cobre. Montajes de los bordes que son para adherirlos a una terminación si es que se requiere. Temperaturas entre menos 50 y 150 grados centígrados. Y aquí nos vuelven y nos repiten la información de forma general, que tiene un bajo retorno de onda estacionaria y ha sido probado al 100. De igual manera, nos habla de las pérdidas de retorno de 25 dB a 2 GB y de 20 a 3 GB. Entre más alto sea este número, mejor es la calidad del dispositivo, pues dado que las pérdidas de retorno pues es lo que se requiere que sea por lo menos lo más alto posible. También nos da la información en una carta llamada Smith, en la cual pues iniciamos acá con 50 ohmios para las frecuencias más bajas, y va cambiando su resistencia tanto real como imaginaria, lo que nosotros llamaríamos impedancia. Entonces con esto tenemos toda la información completa de este tipo de elementos, que son los que se requieren para terminaciones de altas frecuencias. Ya terminaciones un poquito más elaboradas, en el sentido de que se les agrega un conector para conectarlas directamente ya a la salida de los equipos de altas frecuencias. Y miramos este que por ejemplo tiene un rango de trabajo hasta 8 GHz, también es de baja retorno de la onda estacionaria, y es ampliamente construida en muchas construcciones de equipos de radiofrecuencia. Entonces aquí nos da un rango que de C a 3 GB, tiene una razón de onda estacionaria de 1.1 a 1. Lo ideal es que sea de 1 a 1, aquí ya de 1.15, cuando va de 3.1 a 6 GB, y de 6.1 a 8 GB de 1.2 con relación a 1.
La potencia o la capacidad de potencia o la disipación es de 5 vatios, la impedancia es de 50 ohmios o la resistencia, y la terminación es un conector tipo SMA macho. Nos habla de que las temperaturas que soporta es desde menos 35 a 85 grados, y obviamente está para ratas de IP con el estándar IP65. Aplicaciones dentro y fuera, y la humedad relativa desde 5 hasta el 95%. Tiene un peso de 0.4 kilogramos, pues dado que él tiene pues un disipador aquí de potencia, y eso lo hace un poco pesado, y viene en presentación de color negro. Y también acá nos da las medidas de cómo es este elemento para poderlo integrar pues al sistema.